Bueno, gracias Cristóbal y gracias Horizontal por esta invitación a hablar de Adam Smith con tan buenos amigos en este panel. Primero que nada, si nosotros dijéramos quién era Adam Smith, yo creo que la mayoría diría, bueno, evidentemente el padre de la economía. Es cierto, nadie pondría en duda ese tema. De hecho, una vez se hizo una encuesta a los 10 economistas más relevantes hace unos 10 años y se le preguntaron cuáles eran a cada uno de ellos, como 8 eran premios Nobel, cuáles eran los 10 economistas más importantes de la historia, y todos pusieron en primer lugar a Adam Smith. En el segundo y en el tercer lugar, ahí comenzaba a cambiar la cosa. Algunos decían Keynes, otros decían Friedman, otros Hayek, etc. Pero el indiscutible padre de la economía y el economista más influyente es Adam Smith. Ahora, partamos un poco por la historia de Adam Smith y quiero referirme brevemente a un tema que es importante. Smith no fue un genio que surgió de la nada, sino que él es miembro o parte de un fenómeno social, económico e intelectual que conocemos como la Ilustración escocesa. Generalmente cuando nosotros hablamos de ilustración, pensamos en la Ilustración francesa, en lo que sucedió en Francia, ¿no es cierto? Donde había grandes intelectuales, por cierto, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Malebranche, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en Escocia se dio un fenómeno bien particular. Y generalmente se ignora lo que sucedió en la Ilustración escocesa. Y esto surgió de un hecho histórico que es bien fundamental. En el año 1707, Inglaterra y Escocia se unieron, se firma lo que se conoció en esa época como el Acta de la Unión. ¿Y qué significó esto? Que se genera un nuevo país que se llama Gran Bretaña, del cual Inglaterra y Escocia forman parte. Esa unión entre ambos países, que por supuesto obedecía a razones políticas y a evitar las guerras, porque ustedes se acuerdan que los Highlanders eran bastante bravos, ¿ya?, permitió que se generara un rápido crecimiento económico y un progreso sorprendente en Escocia, ¿ya? Esta acta de unión de alguna manera traspasó lo que sucedía en Inglaterra en términos económicos a Escocia. Y esto por un hecho muy simple, porque en esa época el comercio, que era lo importante, se daba con las colonias americanas y el gran commodity de la época era el tabaco. Y era evidentemente, por los vientos silicios, mucho más rápido ir a Estados Unidos desde Escocia que desde Inglaterra. Había una economía de aproximadamente casi 2 semanas en ir y volver a Virginia, y este comercio trajo un sorprendente crecimiento económico, una clase económica nueva, pujante de comerciantes, los varones del tabaco, etcétera, que generaron grandes ciudades y universidades que en la época, en el siglo XVIII, eran consideradas con justa razón las mejores universidades de Europa. Los nobles rusos, los nobles polacos, cuando iban a estudiar a Escocia. Glasgow, Edinburgh, eran las grandes universidades del momento en Europa. Ese crecimiento económico que fue sostenido, que creó una nueva clase, por así decirlo, de comerciantes escoceses, los lores del tabaco, etc., trajo un tremendo progreso también. Y un auge intelectual que es bien curioso porque emergió una gran cantidad de intelectuales, sobre todo en estas universidades, no solo en el ámbito de la filosofía, me refiero a David Hume y Adam Smith, sino también de las ciencias físicas, de la astronomía, de la medicina y de otras ramas científicas. Entonces, acá se produjo un fenómeno súper interesante. Smith, y esa es la conclusión, no es un fenómeno inusual, es parte de un grupo de intelectuales que se dio y que generan una interacción entre ellos para entender la sociedad. Y en este punto hay una influencia importante de Newton. Newton, ¿qué es lo que hizo cuando escribió el Principia? ¿Ya? Newton tenía, por así decirlo, las llaves de la naturaleza. Abrió la naturaleza y pudo explicar una serie de fenómenos que hasta esa época no tenían explicación. Esa revolución científica, cuando Newton pudo explicar cómo se movía la Tierra, qué es lo que significaba la gravedad, cómo funcionaban las mareas, qué es lo que sucedía con la Luna, todos los descubrimientos newtonianos también tuvieron una tremenda influencia ¿en qué? En intentar entender la sociedad desde una perspectiva científica. Y esto es lo que quiere hacer Adam Smith. Si uno ve la obra de Adam Smith, primero que nada, en el año 1759 escribe La teoría de los sentimientos morales, que es el libro que le trae fama, prestigio y reputación no solo en Escocia, en Gran Bretaña, sino también en Europa. Es rápidamente traducido al francés, al alemán, etc. Sino que también el año 1776 publica ¿qué cosa?
una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, ¿ya? Pero lo interesante es que él siempre mantuvo la promesa de escribir un libro de jurisprudencia, o sea, de derecho. Y esto obedece a algo muy simple. Cuando él es nombrado profesor de filosofía moral, que era el cargo más importante de la época en términos intelectuales, ni más ni menos que de la Universidad de Glasgow, él divide sus clases de filosofía moral en 4 áreas. Ética, de ahí viene la teoría de los sentimientos morales; economía política, de ahí viene la riqueza de las naciones; jurisprudencia, su promesa inconclusa que nunca logró terminar; y teología. Y teología era porque tenía que hacerlo. En esa época la religión seguía siendo un tema importante, y no pierdan de vista que David Hume, que era el filósofo más importante de Escocia, nunca pudo obtener una cátedra en una universidad por una razón muy simple. ¿Por qué? Porque su agnosticismo era público, ¿ya? Entonces, esta promesa de la jurisprudencia que nunca se concretó, y que de hecho él antes de morir le pidió a sus ejecutores, que eran sus amigos Black y Hatton, que le quemaran una serie de manuscritos que tenía, que pensamos eran sus bocetos o borradores acerca de esta teoría de la jurisprudencia, nunca se terminó. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Fíjense lo que estaba tratando de hacer Adam Smith. Estamos hablando del siglo XVIII todavía. Ética, economía y derecho. O sea, lo que estaba tratando de hacer es de entender la sociedad como un todo, construir, por así decirlo, una teoría social. Cuando no existía la palabra ciencias sociales, lo que estaba haciendo él es tratar de dilucidar cómo funcionaba la sociedad y cómo también era la naturaleza humana o la naturaleza del hombre. Ese era su gran proyecto, que por supuesto quedó inconcluso, pero sí sabemos bastante de su teoría de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque tenemos algunos apuntes de alumnos de él y sabemos lo que pensaba a través de unos apuntes de clase, que no son perfectos, por supuesto. Yo desconfío de todos los apuntes de los alumnos, ¿ya? Pero nos sirve para ver qué tema estaba discutiendo antes de publicar La riqueza de las naciones. Ahora déjenme ponerme un poco en La riqueza de las naciones. Generalmente conocemos a Smith como el padre de la economía, evidentemente, pero su primer libro fue de ética. Y su cargo, por así decirlo, su cátedra era de filosofía moral, ¿ya? Si en esa época ustedes le hubieran dicho quién era Adam Smith, todos hubieran dicho es un filósofo. Él se consideraba a sí mismo como un filósofo. Y no cualquier filósofo, sino que un filósofo moral. Esto se perdió en el tiempo. Smith pasó a ser conocido como el autor de La riqueza de las naciones y La teoría de los sentimientos morales, que es un libro de ética o de filosofía moral, perdió influencia durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX por una razón muy simple, porque en el mundo de la ética se generaron 2 grandes corrientes, que es la corriente kantiana, que empieza a escribir un poco después que Adam Smith, Kant, con su deontología, y por otro lado con Bentham y el utilitarismo. Son el utilitarismo y la deontología kantiana las que acaparan o monopolizan la discusión ética durante gran parte del siglo XX y todo el siglo XIX. Y la teoría de los sentimientos morales prácticamente se desvanece, es eclipsada, por así decirlo, por la importancia de la riqueza de las naciones. Y es curioso porque la teoría de los sentimientos morales es el libro que le trajo prestigio, y La riqueza de las naciones, a la cual le dedicó mucho tiempo, fue un libro que costó mucho tiempo que se entendiera. Que se entendiera, ¿por qué? Porque era un libro muy revolucionario. Y esto Adam Smith lo tenía muy claro. Era un libro revolucionario en el sentido de que estaba partiendo de una premisa distinta a lo que se pensaba en ese entonces era la economía política. ¿En qué sentido? Hay una carta famosa que envía Adam Smith a su editor, porque él, una vez que muere Hume, accede a que una carta que le manda él a su editor respecto a los últimos días de Hume se publique. Y por supuesto la carta es preciosa, la carta que escribe Adam Smith de los últimos días de David Hume, y a nadie le gustaba, cuando se publica el libro a nadie le gustaba que el agnóstico David Hume muriera de manera tan pacífica, feliz, y eso es lo que narra Adam Smith, que es muy bonito, como muere Adam Smith, echando bromas, leyendo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en una parte dice lo siguiente: este inofensivo pedazo de papel me ha traído 10 veces más abuso que echar por la borda todo el sistema comercial de Gran Bretaña, ¿ya? Entonces él sabía, y esto no fue entendido en su momento, los grandes libros cuesta que ingresen al colectivo de todo.
él sabía lo que estaba haciendo, sabía que la riqueza de la nación era revolucionario. Es como que hoy día, para ponerlo en términos simples, llegara un economista y dijera, oye, ¿a ustedes les gusta la función de utilidad, maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria o el beneficio, etcétera? Se acabó. Eso no existe. La utilidad marginal no es lo correcto. Esta es la forma de ver la economía. ¿Y por qué esto? Porque Adam Smith de alguna forma se opone a lo que era la política económica vigente, no solo en Gran Bretaña, sino que en gran parte de Europa, que es el mercantilismo. El mercantilismo creía, ¿no es cierto?, en las restricciones, de alguna manera, y en la idea de que los países eran ricos en la medida que tuvieran grandes reservas en oro y plata. Y todas las políticas económicas tendían ¿a qué? A aumentar las reservas del país. Y Smith dice, bueno, esto no es así. Esta idea, es cierto que un hombre es rico por la cantidad de dinero que tiene. En ese tiempo el dinero era un sistema bimetálico, monedas de oro y plata. Pero no es cierto que un país sea rico, ¿por qué? Por la reserva en oro y plata que tenga. Y todas las políticas económicas que fomentaban la exportación y restringían las importaciones para aumentar el superávit comercial o permitían importaciones con altas tarifas y restringían el comercio con los países, eran precisamente con ese fin. Smith dice, no, ustedes están equivocados. La riqueza de una nación, y esto lo dice en el primer párrafo del plan de la obra. Fíjense el título, una investigación acerca de la causa y la naturaleza de la riqueza de una nación. La riqueza de una nación, dice, está en el trabajo productivo de los ciudadanos. Cambia el eje, fíjense lo que está diciendo, desde la cantidad de oro y plata a la capacidad productiva de las personas. Pone el eje en el capital humano. Y dice, lo de la reserva es una ficción. El país va a ser rico en la medida que pueda tener trabajo productivo. Vuelvo al contexto, esto a fines del siglo XVIII, cuando todavía no existía la revolución industrial, cuando recién se estaban haciendo los inventos de la máquina a vapor. Entonces, en ese sentido es muy revolucionario. Ahora veamos otro tema que tiene que ver con la discusión que me han pedido acá, que es con la moralidad del mercado. La riqueza de las naciones siempre ha sido considerada un libro de economía y la teoría de los sentimientos morales un libro de ética. Y en el siglo XIX se creó toda una discusión intelectual y académica que sigue vigente hasta hoy día, que es lo que se conoce como el Das Adam Smith Problem. Y esto es muy simple. Unos alemanes dijeron, unos economistas alemanes de la época, dijeron, bueno, ¿cómo es posible que la teoría de los sentimientos, que este personaje haya escrito la teoría de los sentimientos morales, el año 1759, que se basa en el concepto de simpatía, que parte del supuesto de que la naturaleza humana es benevolente? Y efectivamente, la teoría de los sentimientos morales parte definiendo este concepto de sympathy, ¿ya?, donde nosotros, dice Adam Smith, nos interesamos por la suerte de los demás, sin que de ellos recibamos nada, solo el placer a veces de contemplarla. Una preocupación por los demás. La simpatía, en términos modernos, es la empatía. Y por otro lado, decían, bueno, la riqueza de las naciones parte de un concepto de la naturaleza humana distinta, que es el interés propio. Cada individuo motivado por su propio interés está motivado por su propio interés. De ahí viene esa famosa frase, que es la más usada, no es de la benevolencia del panadero, del cervecero o del carnicero que recibimos nuestra cena, sino de la consideración que ellos tienen de su propio beneficio. Y dijeron, bueno, acá hay un problema. Acá hay un autor inconsistente que parte de dos puntos de partida distintos. El hombre o es benevolente o bien la naturaleza humana es egoísta. ¿Por qué? Porque está motivada por el interés propio. Bueno, esto en realidad es una ficción y un error porque parte de conceptos erróneos. La simpatía es mucho más compleja que la benevolencia y el interés propio para Adam Smith no es el egoísmo. Y si uno es estricto en la lectura de ambos libros, se va a dar cuenta que la defensa del interés propio como parte de la prudencia, como algo que es moralmente aceptable, está claramente definida en la teoría de los sentimientos morales, ¿ya? Y por otro lado, esta idea de que es cierto que La riqueza de las naciones es un libro de economía, y por eso se lo conoce como el padre de la economía, y es cierto que es un libro que está escrito de manera descriptiva, aquí simplemente se habla de hechos, no hay juicios de valor en La riqueza de las naciones, hay implícitamente una componente moral en La riqueza de las naciones. Y eso es lo que vamos a referir ahora, que es el sentido más importante de lo que me pidieron en esta conversación. La riqueza de las naciones
¿no es cierto? Es un ataque devastador al mercantilismo, es una defensa del progreso y la civilización, que en eso Adam Smith fue muy visionario, porque lo que sucedió después en los siguientes 220 años es exactamente lo que él quería y predijo de alguna manera, pero implícitamente a lo largo de toda la obra hay cuestiones morales. Y quiero referirme a una en particular, ¿ya? La defensa del progreso siempre tiene implícitamente alguna componente moral, a través de hechos. Smith habla de la evolución de la sociedad. Él parte en ese sentido muy darwinista, o proto-darwinista, porque mucho antes que Darwin, y Darwin fue un gran admirador de Adam Smith, parte diciendo cómo evolucionó la sociedad. Primero eran los cazadores y recolectores, que, ¿no es cierto?, hacían trueque. Después ellos empiezan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? Empiezan con los animales, empiezan a moverse de un lugar a otro para buscar pasto para sus animales. Después descubren la siembra y se instalan en un lugar. Viene la sociedad agrícola donde tienen sus animales. Aquí surge aquello que no le gustaba mucho a Rousseau: esto es mío, ¿ya? Surge la propiedad privada. Y después, a medida que se amplían las necesidades de las personas de la división del trabajo, comienza el comercio, la sociedad comercial, el intercambio, ¿ya? Y esto es fundamental. Él claramente en el primer capítulo de La riqueza de las naciones dice, bueno, partamos por la división del trabajo. ¿Qué es lo que sucedió con la división del trabajo? Y él dice, he visto una fábrica de alfileres. Y esto es efectivo. Había una fábrica de alfileres en el pueblo donde él vivía. Y dice, he visto que esta operación se podría dividir entre 18 operarios. Bueno, la que yo he visto tiene 10 operarios. Y la verdad es que si un solo operario quisiera fabricar un alfiler, fabricaría al día entre 1 y 10. Pero si se divide el trabajo, al final cada uno puede fabricar 4.800 alfileres. Y esto era un cambio exponencial. La importancia de la división del trabajo. Y en el capítulo siguiente, que es el más fundamental, que es el capítulo segundo, él dice, bueno, ¿cuál es la causa de la división del trabajo? Porque sabemos que la división del trabajo, en términos de la extensión del mercado, trae un tremendo beneficio. División del trabajo, no solo en términos materiales, sino que también la división del trabajo en términos de ideas. La división del trabajo es un concepto amplio. Él incluso dice, aquella profesión, que es la mía, dice los filósofos, ¿ya? Aquellos que lo observan todo y no hacen nada, lo dice de esa manera, ¿ya? Esa es la profesión del filósofo, la mía, observarlo todo y no hacer nada, dice. También se comienza a dividir el trabajo acá y empiezan a surgir distintas especialidades entre los mismos filósofos, entre la tribu de filósofos, dice él, ¿ya? Entonces la división del trabajo es un concepto mucho más amplio que solo aplicado a una manufactura, ¿ya? Y se pregunta, bueno, ¿cuál es la causa de la división del trabajo? Y dice, bueno, la verdad es que este fenómeno que trae tantos beneficios, que es lento y gradual, miren lo que ha demorado todo esto en llegar a la sociedad comercial, y que no tiene objetivos tan vastos, ni nadie quiere hacerlo, pero finalmente parece ser la consecuencia de la propensión del hombre, de propensity to track, barter and exchange, dice. Y cuando usa track, barter and exchange, que es trocar, permutar, no es una buena traducción, y cambiar, él está diciendo hay una propensión en la naturaleza humana a intercambiar. El hombre dice intercambia. Y después dice lo siguiente, ¿y por qué el hombre intercambia? ¿Ya? ¿Por qué el hombre intercambia? Y se pregunta y dice, bueno, esto puede ser que el hombre haya nacido naturalmente con esta propensión al intercambio, o bien, dice, como parece más probable, esto es consecuencia de la facultad de la razón y del lenguaje. Él cree, y lo sabemos, y esto dice, pero no me interesa, no es el objetivo de este libro, discurrir eso. Pero en sus clases sabemos que él creía que el intercambio era una consecuencia ¿de qué? De la facultad de la razón y del lenguaje. Y esto nos pone en otra arena respecto a los animales. ¿Los animales intercambian? Sí. Yo he visto perros, si ustedes ponen un hueso, ¿no es cierto? Y lo dejan, los perros van a intercambiar el hueso hasta que uno se va a quedar con el hueso, ¿no es cierto? Hay un intercambio, pero no es el intercambio humano que propone Adam Smith. Y aquí viene el punto fundamental. Diciendo esto, dice, bueno, el intercambio es también consecuencia de la facultad de la razón y del lenguaje. Dice lo siguiente, esta frase que es simple, pero que a la vez es sumamente profunda,
y pone lo siguiente, dice, yo nunca he visto a un perro intercambiar de manera honesta y deliberada un hueso con otro perro. ¿Ya? Y fíjense lo que está diciendo acá. Cuando habla de intercambio, habla del intercambio honesto y deliberado. ¿Los perros intercambian? Sí, pero no de manera honesta y deliberada. El intercambio para Adam Smith, en lo que está indagando esta sociedad comercial o esta construcción de una sociedad ideal que es la sociedad capitalista, parte de la base de que los seres humanos intercambiamos, pero intercambiamos como una propensión nuestra propia, siempre de manera honesta y deliberada. Honesta es la traducción que se usa por una palabra inglesa que es bastante compleja, que es la palabra, él usa la palabra fair. Él dice el intercambio en los seres humanos es fair and deliberate. Fair es una palabra inglesa que no tiene traducción a ningún idioma y que es honesta y que es correcta y que hace las cosas como corresponde, pero que a diferencia de las leyes son acuerdos sociales. Cuando hablamos de fair game, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que no había que hacerlo, pero se hace y todos lo aprobamos y estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces fíjense que la base del mercado, la base de la división del trabajo, el fundamento, el principio básico sobre el cual se construye, y voy a usar una palabra moderna que Smith no conocía, la sociedad capitalista, parte de la base de que los hombres, en cuanto hombres, intercambiamos de manera honesta y deliberada. ¿Ya? El fundamento de la economía, el fundamento de una sociedad justa está partiendo desde esta base. Y esto tiene que ver con la competencia, cómo entiende Smith la competencia. La competencia sana en la medida que intercambiemos de manera honesta y deliberada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía, de alguna manera, y la riqueza de las naciones también tiene un fundamento ético o moral que se basa en este principio que es el primero para construir toda la estructura social que quería Adam Smith, que es esta idea del intercambio. Y no es casual, ni es baladí, que el mismo Hayek, cuando habla de la economía, a Hayek no le gustaba hablar de economía, no le gustaba hablar de ciencia económica, porque creía que la pretensión de la economía como una ciencia era irrealizable. Y él decía deberíamos hablar de catalaxia. ¿Y qué estaba diciendo con esta palabra catalaxia? Es la palabra que los griegos ocupaban para el intercambio. Y esto es interesante y voy a terminar con esto. La palabra catalaxia para los griegos, que es el equivalente de la palabra griega para el intercambio, tenía dos acepciones. ¿Ya? Una, intercambiar un bien por otro. Y otra, que esto es lo bonito, cuando los enemigos se hacen amigos. ¿Y por qué? Porque los griegos tenían claro que cuando se producía comercio entre las islas, las sociedades se unían y eran amigas. Este es el principio en el fondo que promovía Adam Smith cuando defendía el libre comercio, el libre intercambio entre las personas, el libre comercio entre los países y esto también se amplía al mundo de las ideas. Eso es un poco lo que les quería transmitir. Estamos en los 20 minutos y encantado de ir para preguntas.